En algunas calles, el sonido no solo se escucha, se respira. Es una forma de vida. En este episodio, nos colamos en una comunidad de vecinos donde la música atraviesa las paredes. En cualquier otro lugar, eso generaría discusiones, pero aquí no. Las horas de ensayo es el denominador común que une a los habitantes de esta calle granadina. Como si nos hubiéramos transportado a otra época. ¿Os acordáis como cuando en la Edad Media como que todos los gremios vivían todos en una misma zona? No me acuerdo, pues pero... eso, pero actualizado. Es que erais pequeñillos. Yo sí me acuerdo. Eso pues se reunían por gremios y efectivamente está pasando lo mismo, pero que actualizado. Como los leprosos. Claro, no corremos el riesgo de que nos corten la cabeza. Y esta sería la calle de los músicos. Esto sí, pues así salió. Grandes vecindarios. Un podcast de Grupo Mutua Propietarios y Summer Story. Episodio 2. La calle de los acordes. Cuando entras en casa de una persona, es raro que puedas adivinar a qué se dedica con un simple vistazo. En cambio, la casa de Arturo Cid está plagada de pistas en forma de instrumentos. Solo en su local de ensayo, el antiguo garaje de la casa, hay un piano, una batería, guitarras y bajos, varios instrumentos étnicos, un par de micrófonos y cables que recorren el suelo. Pero no solo eso. Mi padre era un tipo muy curioso y muy aficionado a la historia y también, por circunstancias de su vida, aficionado a las armas, ¿no? Y entonces pues tenemos una colección de cascos de guerra, de máscaras antigas, de objetos que él mismo había ido recopilando durante la Guerra Civil, durante la Segunda Guerra Mundial. Así que en su casa conviven guitarras junto a lanzas y espadas. Después de estar rodeado de armas, ¿no? Toda la vida me ha parecido que los instrumentos musicales son quizá una de las creaciones más nobles de la humanidad, ¿no? Que son inventos llenos de ingenio, de trabajo, de ingeniería, de sabiduría humana, canalizada únicamente a hacer más felices a los otros, ¿no? Hay dos constantes en la vida de Arturo Cid, este hombre de mediana edad, pelo corto y barba canosa. Una es la música y la otra es Granada. Sus padres llegaron a esta ciudad huyendo de la Guerra Civil y desde que él era un niño, el arte fue una cosa de todos los días. Sus tías eran profesoras de música, su abuelo tocaba el violín y su bisabuelo era tenor. Su padre, un mago enamorado del mundo de la farándula. Y su madre, cantante de lírico. Y es muy gracioso porque en el mismo edificio, en el cuarto piso, vivía un hermano de mi madre que también cantaba. Y lo gracioso es que mi madre estaba cantando constantemente en la cocina, mientras limpiaba, tal cual. Y mi tío desde el cuarto piso le contestaba. Entonces cantaban dúos de zarzuela. Y era muy gracioso porque en el patio de la casa se oía a los dos cantando a dos voces. Los vecinos estaban encantados. Creciendo en ese entorno, parecía inevitable que Arturo acabara siendo músico, como sumar 2 más 2. Pero el camino tuvo sus desvíos interesantes. Primero quiso ser pintor, pero la vocación se frustró cuando se dio cuenta de que era daltónico y que no tendría mucho futuro. Entonces, quizá porque sus ojos veían de manera diferente, sus oídos se fueron afinando. Cuando yo era pequeño no tenía instrumentos prácticamente, me agenciaba cosas y hacía música con el grifo y lo abría y lo cerraba, soplaba el grifo. Me gusta experimentar cómo suenan las cosas. Y esto yo creo que en mi caso es una obsesión que va más allá de la música. Sus 2 primeros instrumentos fueron un arpa de boca y una flauta dulce, los que se podía permitir un niño de su edad, y poco después llegó el piano. Decidió apuntarse a las clases del colegio con su amigo Salvador, y esos días se le han quedado grabados. Y los curas llegaban, nos daban 4 indicaciones y se iban, ¿no? Pero mientras tanto los niños jugaban al baloncesto en el patio y oían tocar el piano, se colgaban en la reja, nos veían y decían ¡maricón! Éramos los maricones del colegio porque tocábamos el piano, tú imagínate, ¿no? Cómo era la cosa. Fuera de casa, su sensibilidad musical no era tan bien recibida. Aún así, el pequeño Arturo no pensó en alejarse de la música. De hecho, estaba a punto de escoger un estilo y un instrumento mucho más minoritario que el piano.
La culpa la tuvo una película que vio con 11 años. Nace una canción. Un remake que hizo el propio Howard Hawks sobre Bola de Fuego. Y de repente salía un señor allí que era Benny Goodman tocando el clarinete y yo dije, yo quiero hacer eso. Me quedé fascinado con el clarinete y con esa música, ¿no? Y machacando, pues al final, unos años después me compraron mi clarinete y me cambió la vida. Desde entonces, ya resulta difícil imaginar a Arturo sin un clarinete cerca. Su aprendizaje fue todo menos convencional. Aprendía jugando, pero una de las pocas normas que debía seguir era la de no hacer ruido más allá de la medianoche. Ese era el límite para sus padres y para sus vecinos. Después de llegar las 12 de la noche, que ya se suponía que no podía sacar el instrumento, lo metía en el estuche y dejaba abierto el estuche y me quedaba mirándolo hasta las 1 de la mañana, ¿no? Y esperando a levantarme otra vez para sacarlo, empezar, y me pasaba el día entero así. Estamos a caballo entre los años 70 y los 80, cuando Granada era un hervidero cultural. Teatro, recitales de poesía, conciertos, la ciudad bullía y Arturo y sus amigos tenían hambre por aprender y devorar más música. Se juntaban por las tardes para escuchar discos completos sin distracciones. Una época de compartir descubrimientos muy enriquecedora, porque aparte, y esto es otra cosa que se ha perdido, tú para comprarte un disco tenías que estar ahorrando un mes. Y entonces ese disco lo ponía y lo destruía, lo machacaba, escuchándolo una y otra vez durante todo el día. Pero compartir discos de jazz antiguo, como él lo llama, no era nada fácil. Arturo había escogido un estilo demasiado clásico para una época tan rupturista como aquella. En Granada, la gente interesada por el jazz practicaba vertientes más modernas. Decidió adaptarse y dar un golpe de timón. Buscar nuevos amigos y también, por qué no admitirlo, nuevas amigas. Invirtió el sueldo de su siguiente bolo en un saxofón y entró a formar parte de un grupo de punk. Como toda banda, la de Arturo necesitaba un local de ensayo, un lugar en el que el grupo pudiera encontrar su sonido o al menos buscarlo. Las casas de unos y de otros quedaban descartadas, algunas por falta de espacio y otras por el embrollo y los decibelios que podían suponer para el edificio. Por suerte, terminaron encontrando un espacio un tanto singular. Muy cerca de aquí, bajando la cuesta esta, había unas cuevas. Había un edificio que era gran parte era excavado en la roca, ¿no? El dueño de aquello se llamaba Cristóbal y era un antiguo máquido. Y ahí en esas cuevas ensayaban todos los grupos de rock, todos. Había, yo qué sé, 20 grupos ensayando allí, ¿no? En unas condiciones muy precarias, pero no había vecinos. Y también era un hervidero, un de intercambio, ¿no? En esa época, que fue crucial para la ciudad. Originalmente, estas cuevas se habían usado para guardar ganado y caballerías, pero ahora eran un punto de encuentro para las tribus urbanas de la ciudad. Una mezcla imposible de estilos musicales y de estéticas. Entonces en las cuevas pues había los señoras con sus greñas, metaleros con las chupas de cuero, los otros con las crestas y los otros con sus gabardinas, los mods, los siniestros con sus uñas pintadas de negro y había los rockabilly, ¿no? Con sus banderas sudistas y sus tupés. Era muy gracioso, ¿no? Ver todo en el mismo sitio y a veces compartiendo local de ensayo, ¿no? Arturo nunca se vistió de punk, aunque sí recuerda salir al escenario con gafas y traje negro, como los Blues Brothers. Un chico de 16 años con sombrero y corbata. Querer aprender más y mejor le condujo hasta Madrid para formarse en una escuela. Ese vaivén entre la capital y Granada duró unos cuantos años mientras compaginaba giras con grupos como La Guardia y actuaciones en el Parque de Atracciones de Madrid. Fue cambiando las cuevas por locales de ensayo con enchufes y amplificadores. Conoció a una chica a la que sí le gustaba el jazz y se casaron. Es entonces cuando chocó de frente con la realidad vecinal. Me independicé a una casa donde los vecinos eran insoportables y de la que me fui antes de venirme aquí. Eran insoportables porque en España la música, a pesar de que los españoles estamos muy orgullosos, nos creemos un pueblo muy musical, no somos un pueblo muy musical, en absoluto. Aquí yo creo que el instrumentista más famoso es Manolo del Bombo.
¿Sabes qué te quiero decir? No estoy exagerando. La gente no es muy aficionada a la música. Si años antes en el colegio sus compañeros habían despreciado su interés por el piano, ahora los vecinos de Arturo equiparaban su profesión a un simple hobby. Porque cuando toca un músico, algunos todavía piensan que es para pasar el rato. Y eso que Arturo siempre se ha esforzado por respetar los horarios y parar cuando baja el sol, pero también admite que en ocasiones los tiempos aprietan. Y es que ¿quién no ha tenido que quedarse estudiando hasta las tantas por un examen? O que trabajar un fin de semana. Cuando algunos de nosotros lo hemos hecho, nadie se ha dado cuenta. Cuando lo ha hecho Arturo... En muchos casos no se tolera nada, vamos. Sin embargo, en esos vecinos ellos tenían la costumbre de jugar al fútbol contra la ventana de mi dormitorio, era la portería, ¿no? Y cuando yo protestaba es que tú eres un señorito, los niños están jugando, este está trabajando, tú estás molestando. La música es algo que puede molestar. O sea, si a ti te apetece escucharla en ese momento y ponerte tu rumbita, bien. Pero si no, es un ruido. Y un ruido con menos categoría que el que puede hacer un taller de chapa y pintura. No lo dice por decir. Esta es otra que le ha pasado. Frente a su casa había un taller en el que arreglaban bocinas y sirenas. De hecho, el principal cliente era la policía municipal. Entonces, a cualquier hora... Era un infierno, y a la hora de la siesta era un infierno. Uno podía acabar loco, ¿no? Pero no solo eso. Fuera del trabajo, este señor era una caja de sorpresas ruidosas. Que es que en sus ratos libres le gustaba tirar petardos. Y su gracia era cuando iba a entrar, tirar un petardo. Y era una absoluta locura, ¿no? Ese callejón, el de enfrente de mi casa. Aquella trama terminó en comisaría. Bajé a decirle que era la hora de la siesta, que si podía probar las bocinas o las alarmas a otra hora. El señor me agarró por el pecho y me medio pegó, acabamos en un juicio. Simplemente porque se lo dije, sin mediar más... Fíjate, ¿no? El desencuentro le sirvió para darse cuenta de que algunos meten la música y el ruido en el mismo saco. La escapatoria a ese piso la encontró a base de contar historias, no con el saxofón, sino tecleando. Arturo se hizo guionista, y además, de un éxito. El 1 de septiembre de 1998 se estrenó Plaza Alta, una serie diaria que fue todo un fenómeno en Andalucía y que batió récords de audiencias de casi 800.000 personas frente al televisor. El resultado, que a comienzos de los 2000, Arturo ya había ahorrado lo suficiente para buscar una casa donde los niños de los vecinos no utilizaran su pared como portería. Entre todos los barrios de Granada, su mujer y él sabían que querían vivir en el Albaicín. Para empezar, un sitio, aunque suene tópico, un sitio muy inspirador, donde las calles nadie las ha diseñado, ¿no? Es una especie de ratonera, cada calle en una dirección, donde la anchura de las calles está pensada por la climatología todavía, ¿no? Pues las calles son estrechas para que una se haga sombra a la otra. Es un caos arquitectónico, pero tiene esa vida, es muy orgánico, ¿no? Situado en la parte alta de la ciudad, el Albaicín es una zona histórica que todavía guarda su herencia musulmana y nazarí. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por ese entramado de callejuelas estrechas de las que habla Arturo, por la arquitectura morisca y por los cármenes escondidos entre jardines. El lugar les encantó y también la calle. A modo de urbanización, casas de varios niveles, con una distribución caprichosa y garajes gigantescos que parecen pensados para tocar en ellos. No tengo que ir a ensayar a casa de nadie, tener mi centro de operaciones aquí, mi equipo de grabación, mi equipo de sonido, microfonía. Tengo todo lo que necesito para no tener que moverme de aquí y para tener un laboratorio donde trabajar. Arturo no fue el único en fijarse en esas comodidades. Pronto se corrió la voz. Algunos los conocía yo y algunos ya habían estado aquí en mi casa y habían dicho, ojo, qué sitio, ¿no? Para venirse, y empezaron a buscar. Pero también casualmente han ido llegando otros, ¿no? Yo no sé hasta qué punto el boca a boca se ha extendido o ha sido casual, pero han acabado recalando mucho. Piano, guitarra flamenca, guitarra eléctrica, batería, saxofón, bajo, viola, cajón, un grupo de rock, un grupo de versiones. Esta comunidad de vecinos se ha llenado de músicos y de instrumentos. Y lo mejor es que a todo el mundo le parece bien.
Yo no conozco ninguna queja, no creo que se haya dado ninguna queja. Muy buena sintonía con los vecinos. Mira, esta es mi casa. Aquí hay concentración de saxofonistas. Esta casa de Julio y María. Julio toca la batería y la guitarra eléctrica. Un lunes a mediodía, cuando en el instituto de al lado los chavales salen al recreo, nosotros vamos en busca de música. La encontramos nada más salir, en la casa de al lado. Aquí conviven 3 músicos profesionales. Carlos, saxofonista, Ainara, cantante y bajista, y Manuel, guitarrista. Hola, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Mira quién viene por ahí también. Con Charlene y todo. Adelante. Nos sentamos en el salón mientras Manuel está vigilando el puchero en la cocina y empiezan a recordar los desencuentros inmobiliarios que les han traído hasta este lugar. Lo que buscaba con Ainara, que es mi pareja, era encontrar un sitio en el que pudiera estudiar tranquilo, y yo estoy harto de pisos, yo no quiero vivir en pisos. Vi el anuncio que se alquilaba esta casa y le escribí a Arturo, ¿esta es tu urbanización? No sé qué. Y ya contactamos y la verdad es que, bueno, muy contentos aquí. Quizás he tenido más problemas con mis compañeros que con los vecinos. Porque cuando llegaban los exámenes, yo tenía que repartir el horario entre estudiar y también pues estudiar instrumentos. Manuel regresa de la cocina y se suma a la charla. Él forma parte de Escorzo, una banda granadina que se formó en 1995. Toca la guitarra, pero también ha hecho sus pinitos con la batería. Y ese instrumento sí le ha generado algunos problemas de convivencia. Incluso una batería electrónica va a hacer ruido, porque al final da problemas. En un piso no se puede hacer nada. Lo cierto es que vivir en comunidad exige ciertos equilibrios. Sobre todo cuando el ritmo de vida y de ensayo no siempre coincide con el del resto. Aquí no ves a las 2 de la mañana ninguna fiesta aquí, ni nadie tocando, ¿sabes? A hora introspectiva. Después de las 9, las 10, las 11 de la noche, silencio total. Menos el día de la fiesta, que parecía esto una feria, vamos. Que hasta las 3 de la mañana, digo yo, coño, los vecinos de otra urbanización... No, pero eso no pasa, que a las 11 estábamos cortados. Luego descubriremos a qué fiesta se refieren. Pero entre todas las anécdotas compartidas, la de Carlos es la más memorable. Empezó a pegar porrazo en la pared un día a las 1:30 de la tarde. Pero porrazo, ¿no? Fuerte. Yo estudiando, paré de tocar y fui muy enfadado a casa de la vecina, le llamé al timbre y salió como apurada y le dije, y bueno, que ya sabes que estoy aquí, que yo me dedico a esto, que si algún día te molesta, llámame al timbre. Y le dije, y de igual manera, si necesitas algo algún día, pues aquí estamos para eso, los vecinos, ¿no? No sé qué. Y dice, ¿estás mañana por la mañana? Es que viene la bombona de butano y no estoy, no sé qué. Y le recogí la bombona, ya nunca más se quejó. Sí, pues esas cosas pasan en los pisos y aquí, por ejemplo, no pasa en esta urbanización. Aquí para nada. Ha llegado Daniel, un guitarrista venezolano que vive unas casas más allá con su pareja y su hija desde hace 5 años. Se mudaron aquí porque surgieron problemas con su anterior vecino. Ahora tiene músicos a ambos lados de su casa. Cuando necesitan que no toque, me llaman y me lo dicen así, tío, ¿te importa, no? Entonces como todo bien porque nos entendemos. Ya son súper luego permisivos y tolerantes, entonces sus niñas también están todo el día también haciendo ruido y vienen a mi casa y ni tocan la puerta. De pronto estoy en mitad de mi salón con 5 niñas, ¿no? Y digo, ¿dónde han salido? Lo cuenta entre risas, como quien ya ha hecho las paces con ese tipo de sorpresas. Tardará un poco en adaptarse. Pues que los músicos es como Dios los cría, ellos se juntan, ¿sabes? Como que nos queremos sin conocernos, es una cosa rara. Es como la interacción es pura entre niños, ¿no? Ay, me gusta la camiseta de esa niña, voy a ser su amiga. Ya está. No, pero es verdad, porque no sé, si eres músico, ¿con quién vas a compartir más que con alguien que dedica su vida a lo mismo que tú, no? Dejamos que Carlos retome su ensayo y vamos a otra casa para conocer a Estefanía y Alejandro, que están a punto de guardar sus saxofones en el estuche para irse a comer.
Llevan años tocando en compañía como dúo. Cuando vivíamos en Buenos Aires, en piso, quizás era un poco más complicado. Siempre conversando, los horarios prudentes para estudiar, para tocar, para no molestar. Vinieron de Argentina hace unos años y recalaron en esta calle donde tocar no supone un incordio. Bueno, aquí en Granada, un lujo, porque en esta casa nunca tuvimos problemas. Los vecinos también muy bien, porque aquí al lado también son músicos y, bueno, nosotros escuchamos su banda de rock, ellos escuchan nuestro tango o jazz, lo que se escuche, así que aquí ningún problema. Somos todos colegas, estamos todos en la misma y no somos de madrugar mucho los músicos porque andamos más de noche, entonces, no, eso en broma, pero de verdad que nunca hay problema. Está la libertad horaria, pero también la mezcla de estilos y de culturas. Pero lo lindo de esta urbanización es que hay mucha variedad de estilos, porque todos tocamos diferentes músicas. Entonces, en alguna juntada en la piscina o en los pasillos de ahí de la urbanización, uno conoce a gente hasta de otros países, porque sabemos que hay alguna pareja de Venezuela. Eso está muy bueno también. Esos encuentros espontáneos a los que se refiere Alejandro cobraron importancia durante la primavera de 2020. En plena pandemia y confinados en casa, estos vecinos necesitaban tocar. Arturo vivió aquellos días con algo de aprensión por el virus y viendo que los balcones de alrededor se iban llenando de instrumentos. Se sumaba que muchos eran profesionales y necesitaban tocar con alguien. Y también el aburrimiento, ¿no? Es decir, bueno, pues unos hacen bizcochos y yo toco. Es curioso porque, claro, algunos vecinos que no tocaban jazz, pues decían, bueno, enséñame algunos estándares que yo pueda tocar con la guitarra, una que me aprenda la letra, ¿no? Para que todo el mundo, independientemente del estilo que hacía, pudiera juntarse y tocar ese rato, ¿no? Pero si aquello fue algo excepcional, la fiesta de junio es ya una tradición que va acumulando años. En esta calle no saltan hogueras para dar la bienvenida al verano. Montan un concierto junto a la piscina. Se monta equipo de música ahí en la piscina y los vecinos ponen comida y la liamos. Y a veces una jam session no te puedes creer que hay 20, 30 personas tocando, ¿sabes? Es una forma de conocerse entre vecinos. Ainara, Daniel y Carlos nunca se la pierden. Esto es impresionante. Creo que trasciende la música, pero es muy especial que hayan tantos músicos y toquen, pero es como los vecinos se juntan a pasarlo bien entre ellos. Ponemos todos comida, tocamos música, pasamos un buen rato. Lo bueno es que no pasamos calor. ¿Qué es esto? Es precioso, ¿no? Como un montón de niños también, un montón de músicos, y dice, pero esto es urbanizaciones de locos. La música llena la urbanización, pero en el caso de Arturo, suena desde mucho antes. Lleva viviendo aquí 25 años. El niño que tuvo que adaptarse instrumento a instrumento, que tuvo que surfear prejuicios y modas, que ha tocado en cuevas y escenarios, por fin ha encontrado su sitio entre los suyos. Yo ahora mismo vivo las condiciones perfectas, ¿no? Para mí es un sueño el estar aquí.